¿Qué tal, hermanos? Espero que tengan buen día. Esta es la primera entrega del mes de febrero y vamos a estar revisando durante la serie cosas importantes que la palabra nos revela acerca de nuestra relación con Dios, quién es Dios y cómo definitivamente el pecado de nuestros primeros padres han afectado esa relación y las consecuencias de la misma. Hoy vamos a abordar un primer tema que hemos denominado la soberanía divina. Y quiero que ustedes nos acompañen, les invito a tener sus Biblias, les invito a tener sus apuntes para poder tomar notas, subrayar su Biblia si tiene esa costumbre, porque vamos a revisar algunos textos bíblicos con el fin de poder afianzar las cosas que Dios nos enseñará en su palabra y nos revelará. Y estoy seguro que, como siempre, será una bendición la palabra de Dios en sus vidas. Así es que, ¿qué tal si oramos? Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por este momento, por la oportunidad que tenemos de ir a tu palabra. Te rogamos que ella, como buena semilla, encuentre en nosotros buena tierra y que podamos dar fruto para la gloria de tu nombre. Ayuda a mis hermanos y a todos los amigos que están en contacto a través de nuestras diversas plataformas para recibir tu palabra y alinearnos, Señor, a tu voluntad y propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis, el primer libro de la Biblia, en el puro capítulo 1. Usted puede leer todo el capítulo. Primero nosotros vamos a tomar algunos versos del mismo para tenerlo de referencia en la exposición de la palabra. Así es que en el puro capítulo 1 de Génesis vamos a estar leyendo los primeros 3 versos y luego pasaremos al verso 24 hasta el final. Dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Verso 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que haya fruto, que da semilla, os serán para comer. Y sigue la lectura hasta el final. Si queremos hablar acerca de la soberanía de Dios, es importante partir de este principio vital, de esta afirmación real. Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Él tiene vida en sí mismo. Si esto es así, y así lo estoy afirmando, tenemos, de acuerdo a la lectura bíblica, todo ser con vida creado por Dios tiene la obligación, tiene el mandato, tiene la instrucción de multiplicarse según su especie y según su género. Y nosotros, los seres humanos, la obligación de cuidar de la creación. Fuimos designados por Dios, se nos delegó la autoridad, casi que un virreinato,
hemos sido colocados como virreyes en el esquema de Dios para representarle a Él en medio de lo que Él creó. Hay al menos 3 elementos que me gustaría que pudiéramos ver en relación con la soberanía de Dios. Lo primero que llama mi atención y llamo su atención en el texto bíblico es lo que el escritor inspirado dice en el verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y quiero llamar su atención que es Dios quien dice, da la palabra, sea la luz, y así fue. Este principio es realmente importante porque Dios se compromete a sí mismo a cumplir su palabra. Todo lo que Dios dice se cumple. Aparte del cumplimiento de la palabra autoritaria de Dios en el escenario de la creación, todos hemos vivido la experiencia de entrar en un lugar oscuro. Usted entra a su casa, está en la calle, viene a altas horas de la noche, todo está apagado, está en tinieblas, está oscuro, y automáticamente, ni siquiera lo pensamos, tan inmediatamente encendemos o activamos el interruptor, porque para poder ver dónde nos movemos, cómo nos movemos, no golpearnos con los elementos que hay en la habitación, prendemos la luz para poder ver e inmediatamente traer a nuestro sistema neurológico todas las percepciones y todas las recepciones que necesitamos para caminar en orden y no golpearnos, no tirar algo al piso y demás. Así es que quiero aunar el hecho de que la palabra autoridad de Dios se cumple al elemento de orden. Y esto habla acerca de la soberanía de Dios. Siempre conecte esto. Dios es un Dios que trae luz. Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios es un Dios que trae orden. Y esas son de las primeras cosas que nos encontramos cuando buscamos al Señor de corazón, le recibimos a Él como Señor y Salvador. Al escuchar la predicación del Evangelio y le entregamos a Él nuestras vidas, Dios trae orden. Dios trae orden a los pensamientos, Dios trae orden a las emociones, Dios trae orden a todo nuestro ser, colocando los elementos donde deben estar colocados de tal manera que podamos caminar en la dirección correcta basados en su palabra. ¿Qué cosas queremos revisar específicamente en relación con el reinado o la soberanía de Dios, más bien? 3 cosas importantes. El primero de ellos, su reinado o su reino. Su reino. Su reino tiene que ver con el radio de acción de su soberanía. Y estamos hablando de que Dios no solamente es el creador del mundo físico, sino que también es el creador del mundo espiritual, el mundo que nuestros sentidos no pueden percibir. Él es el creador de toda la creación, no solamente del pequeño punto en el universo llamado Tierra. Él es el creador de toda la creación, y hay cualquier cantidad de documentación científica que habla acerca de cuán vasto es el universo en el que estamos inmersos, en que la Tierra está inmersa. Así es que desde ese punto de vista, amados míos, es importante entender que hablando del reino o del reino del Señor, Dios es el creador de todas las cosas. Y quiero llevarles al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el capítulo 17. Vaya conmigo ese texto rapidito, a partir del verso 24. Hechos, capítulo 17. Verso 24. Un texto que seguro que usted ya ha leído anteriormente. Dice de la siguiente manera. Lucas, el escritor del libro, haciendo referencia a lo que en su momento Pablo disertó en Atenas. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra,
no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así es que Pablo y Lucas lo recoge de una manera maravillosa, obviamente inspirado por Dios. Deja sentado de que Dios es el creador de todo, de los cielos, de la tierra y todo lo que en él habita. Y más bien dependemos de él, en él somos y en él nos movemos. Así es que reafirmo lo que dice el texto en el verso 24. Él hizo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así es que Dios es el creador de todo lo creado, visible e invisible. Diciendo eso, afirma Pablo de que todos somos de una sola sangre, lo que significa entonces que todos los seres humanos estamos emparentados. No hay distinción, ya que de manera real y figurativa todos procedemos de un mismo linaje, linaje de Dios, como leímos hace un rato. Lo que sí es cierto que Dios se agrada de todos aquellos que le adoran, no importa en qué nación se encuentre. Recuerda lo que el mismo Lucas escribió en el libro de los Hechos, ahí mismo en el capítulo 10, versos 28, dice de la siguiente manera: y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Está hablando Lucas recogiendo las palabras de Pedro. ¿Recuerdan ese escenario cuando estuvo en la casa de Cornelio? Dios le había mostrado a través de una visión que no llamara a ningún hombre común. Ningún hombre lo es, ninguno de los que está alrededor suyo, ni sus vecinos, ni los que no son sus vecinos. No importa en qué grupo étnico se encuentre o en qué grupo social, a qué grupo social pertenezca. Todos fueron creados por Dios. Afirmando esto entonces y hablando de su reino, para que podamos entender cómo Dios mira al mundo, que debe ser la misma visión que usted y yo, como parte de la iglesia del Señor, debemos tener. Entonces, para Dios solamente existen dos grupos de personas, los salvos y los no salvos. ¿De acuerdo? Si seguimos adelante y hablando de esa soberanía de Dios, hablemos de su reinado. ¿Con qué poder gobierna Dios? El poder con el que gobierna Dios es el poder de su voluntad, de su palabra y de sus obras. No hay que ni siquiera desarrollar tal vez más allá el punto, porque para usted y para mí, que somos hijos de Él, estamos claros de que Dios cumple su palabra y su voluntad se hace. Lo otro es que lo hace a través de su palabra, ¿sí? Y finalmente la acción de su poder
lo ejerce a través del Espíritu Santo. De hecho, alguien ha dicho, ya lo he leído varias veces, seguramente usted también, que el Espíritu Santo es el brazo ejecutor o el ejecutivo de la Trinidad. Y finalmente hablemos de su gobierno, de la autoridad de Dios para gobernar. Si el texto bíblico de Génesis habla de que en el principio creó Dios, Él es el creador y tiene vida en sí mismo, Él es antes de la creación, lo que significa que su preexistencia y su santidad son los elementos que le dan al Dios poder para poder ejercer su soberanía. Y cuando hablamos acerca de la santidad de Dios, estamos hablando de algo muy, muy especial. Porque si leemos con cuidado el texto de Génesis, y lo invito a hacerlo, todo el capítulo 1, notará que luego de cada periodo de la creación, el escritor inspirado termina con la frase, y vio Dios que era bueno. Y quiero hacer un alto aquí porque necesitamos afirmar, máxime en este tiempo en donde todavía estamos en medio de esta situación de crisis mundial, Dios es bueno. ¿Lo puede decir conmigo? Dios es bueno. Y agrega el salmista, y para siempre su misericordia es. Dios es bueno. La intención de Dios, el propósito de Dios, la motivación de Dios es buena. Nunca encontraremos en Dios engaño, maldad, agendas escondidas y cosas por el estilo. Dios es bueno. Vio Dios que era bueno. Su intención era y es bendecir al hombre. Así es que eso le da la autoridad a Dios para gobernar. Porque tú, Dios, al quien les has entregado tu vida, es bueno y te sostiene porque Él es bueno. Su naturaleza es santa, no hay pecado en Él. Así que podemos descansar en la bondad de Dios. Ahora, ¿cómo se combinan o qué significancia tiene este asunto de la soberanía de Dios para mi vida hoy y para tu vida hoy? Tiene mucho que ver. Y quiero empezar por algo que decíamos hace unos minutos atrás, con esto de que Dios es el creador de todo ser humano. Así es que todo ser humano viene del linaje de Dios. No es que a unos los creó Dios, el Dios que conocemos, el Dios de la Biblia, que se ha revelado a través de la persona de Jesús, y a otros seres humanos los creó otro Dios. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Solo tenemos un solo creador. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué implicancia tiene eso? Bueno, que cada ser humano tiene un valor especial para Dios. Y esto lo hemos enseñado otras veces y queremos subrayarlo en esta ocasión, una vez más. Todo ser humano tiene un gran valor para Dios. Recuerda que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera te amó Dios a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué precio tiene la sangre de Jesús? ¿Qué precio tiene el ser humano? Aún aquellos que les vemos en las calles, tirados, abandonados, enfermos, privados de libertad. El precio es altísimo. Y si cada persona tiene esta
alta estima, este alto valor para Dios. Y Dios a cada ser humano los ha creado conforme a su imagen y semejanza. No podemos perder esto de vista. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Valores morales, capaces de discernir el bien y el mal, y ya conocemos la historia. Habilidades, talentos, inteligencia. Y si a este conjunto de elementos le agregamos de que vio Dios que era bueno, entonces todo ser humano está llamado a vivir a un nivel de su mayor potencial para los propósitos divinos. La pregunta es, ¿estamos viviendo a ese nivel? ¿Estamos viviendo, estoy yo y estás tú viviendo al nivel de potencial que Dios dijo que era bueno y que Él de antemano colocó en cada uno de nosotros? Es obvio que hay otros elementos que hay que agregar a esta ecuación. Elementos familiares, elementos educativos, elementos alimenticios, elementos de salud, elementos de educación, la repartición de las riquezas, y pudiéramos irnos por ahí. Pero ese no es el plan original de Dios. Ese no fue el plan original de Dios. Y vio Dios que era bueno. Y a ninguna otra criatura que creó dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vaya conmigo al verso 26 del capítulo 1 de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagen de Dios y semejanza de Dios. Cada ser humano tiene en sus genes la semejanza de Dios, por lo cual merece nuestro respeto y consideración. Pero quiero llevarles más allá, o quiero invitarles a ir más allá, para usted y para mí, que somos hijos de Dios por segunda vez, criaturas de Dios y en Cristo renacidos por el sacrificio de Jesús y por nuestra fe colocada en Él, hemos sido hechos hijos de Dios. Estamos viviendo el nivel o a la altura de lo que Dios ha planeado. Para poder responder a esta pregunta, que es una pregunta vital, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y no hay manera de conocer la voluntad de Dios a menos que estemos pegados a la vid. Vaya conmigo, rapidito, Salmo 1, los primeros 3 versos. Seguramente ya lo está repitiendo en su mente porque es uno de los salmos que uno se aprende, ¿no? Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el mismo libro, Salmo 8, versos 4 y 5. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y cuando llego a ese texto, hermano, necesito hacer un alto.
sobre todo en esa segunda parte del verso 5. Y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Sabe qué es una corona? Una corona, y todavía en algunos países hay monarquías, siempre se habla de los reyes y de los príncipes y demás. Son gente de respeto, gente de dignidad, son un ícono en algunos lados, ¿sí? Algunas veces uno sueña como niño, cuando uno sea grande uno quiere ser un príncipe. Yo soñé en algún momento ser un príncipe, ¿sí? Y portar una corona, etcétera, etcétera. Dios al hombre lo ha coronado de gloria y de honra. Y para que lo tenga de referencia ahí, Salmo 139, recuerda, mi embrión vieron tus ojos, la dignidad del ser humano. Si cada ser humano tiene la dignidad de ser creado por Dios a su imagen y semejanza, entonces tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Y la única manera, subrayo, de vivir de acuerdo a los propósitos de Dios es conociendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué dice el texto bíblico al respecto? Bueno, es ahí en donde el Evangelio es realmente revolucionario y es poder de Dios. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios. Recuerda lo que dice 2 Corintios 5:17, vaya conmigo a ese texto. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Dice de la siguiente manera, ¿ya lo tiene? Léalo conmigo en voz alta, por favor. De modo que, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, nueva criatura. Creado dos veces, creado como hombre, como ser humano, pero en Cristo tenemos la oportunidad de ser nuevas criaturas por segunda vez. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es poderoso, ¿no dice un gran amén, hermano? Eso, amén, sí, amén. Cuando estamos en Cristo tenemos la oportunidad de hacer cosas nuevas, no solamente de hacer cosas nuevas, tenemos la oportunidad de ser hechos nuevos por el poder de Dios. Romanos, capítulo 12, verso 2, un texto que siempre hago referencia a él. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. En Cristo tenemos la oportunidad de ser transformados, que nuestra mente sea transformada. Y es interesante e importante esto de la mente porque es lo que nos da el alimento, el combustible para poder accionar. ¿Quiere saber qué piensa usted regularmente? Solamente pásele la vista a las cosas que hace. En donde ocupa su tiempo, eso es lo que regularmente piensa usted y yo. Entonces, tenemos el desafío de parte de Dios de ser renovados y la oportunidad poderosa en Cristo Jesús de ser nuevas criaturas. Y para ti, amigo, te estoy adelantando que aún no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, tienes la oportunidad en Jesús de ser una nueva criatura. El segundo elemento, si la soberanía de Dios afecta mi propia identidad y mi propia visión de los demás, el otro elemento que afecta la soberanía de Dios o donde influye en mi entender la soberanía de Dios tiene que ver con la familia o el orden familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Dios crea al ser humano
mujer y hombre, y no vamos a entrar en los elementos que están contra este orden que está siendo golpeado y atacado muy fuertemente a través de un pensamiento humanista, antibíblico y anticristiano. No vamos a entrar en eso. Más bien lo que quiero es reafirmar el orden divino en la familia. Dice, los creó mujer y hombre, o hombre y mujer, o varón y hembra los creó. Recuerden, a imagen de Dios fuimos creados y los creó varón y hembra. ¿Qué está diciendo Dios? Cuando Dios crea a este hombre y a esta mujer, lo que está poniendo, recuerdan la primera afirmación, o una de las primeras afirmaciones que dijimos en cuanto a que cuando la luz de Dios llega, coloca orden. Dios está colocando orden, o está colocando la línea, o está colocando el camino por donde debemos transitar. Y con la familia está estableciendo el matrimonio. La expresión bíblica hagamos, ok, es Dios haciendo al hombre, pero dice hagamos. Ok, hagamos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, y estaban seguramente presentes todas las huestes celestiales, mirando la culminación de la creación divina. A nuestra imagen y semejanza, la capacidad de tomar decisiones y decidir. Lamentablemente hemos abusado de ella. No hemos entendido que a pesar de que tenemos la capacidad de decidir, debemos sujetar nuestra capacidad de decisión a la voluntad divina. Algunos de nosotros entramos en conflicto con esto. Bueno, ¿tengo o no tengo la capacidad? Por supuesto, pero ni tú ni yo tenemos la capacidad de ver lo que va a suceder ni siquiera en el siguiente minuto. Dios sí. Y como Dios sí tiene esa capacidad de ver el fin de la trama, el fin de la película, te dice, camina por estos caminos. Yo te voy a mostrar el camino por donde debes andar. Te enseñaré el camino por donde debes transitar. Necesitamos tener un corazón humilde, dejarnos guiar por el Señor. Así que volviendo al punto, el orden familiar, varón y hembra, familia y matrimonio. Dios fue el creador. De tal forma de que cada familia en Cristo tiene el desafío, la responsabilidad y el deber de dar testimonio a un mundo cada vez más alejado de los principios bíblicos. ¿Cuál es el testimonio de su y mi familia en medio de esta comunidad? ¿Estamos dando un buen testimonio? Ustedes y yo, como parte de una familia, estamos reflejando los principios bíblicos, y no simplemente para cumplir preceptos religiosos, porque no estamos hablando de cumplimiento de preceptos religiosos. De hecho, los fariseos cumplieron preceptos religiosos y se desviaron totalmente de la voluntad de Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente comprometida y sometida de manera humilde a la soberanía de Dios. Lo que significa entonces que Dios tiene algo que decirnos a todos nosotros en todas nuestras áreas. ¿Estamos escuchando la voz de Dios en esa dirección? Y un tercer y último elemento tiene que ver con la tarea encomendada. ¿Recuerdan lo que leímos hace un rato en Génesis? Dice Dios en Génesis, en el capítulo 28, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y enseñorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en el campo. Tenían una tarea que hacer o que realizar. No es que estaban en el Edén y estaban acostados en una hamaca tomando agua de pipa. Tenían una tarea que realizar. Pues, mire, ¿qué dista esto de lo que dice Mateo capítulo 28, versos 18 al 20? Vaya conmigo a ese texto que seguro que ya
de tantas veces que lo ha escuchado, lo puede repetir o lo puede memorizar o lo puede decir parcialmente al menos. Mateo capítulo 28, versos 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, oiga lo que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo le suena eso? Suena como al principio, ¿verdad? En el principio era Dios y Dios creó creó el creador, hermanos. El creador está diciendo toda potestad me es dada porque está recuperando lo que nosotros cedimos a Satanás cuando nuestros primeros padres desobedecieron. Y bueno, sin ánimo de culparlos a ellos, usted y yo, por decisión propia, también decidimos desobedecer al Señor conociendo la palabra. Así que por decisión propia cedemos al enemigo el control de nuestra mente, emociones, deseos, aspiraciones, cuando desobedecemos la palabra. Ese es el precio que debemos pagar, pero eso no es tema de esta entrega. Al desobedecer la palabra estamos cediendo nuestro lugar. La corona, recuerdan la corona de honra y de gloria que Dios colocó sobre nosotros, la cedimos cuando decidimos en nuestro entender hacer nuestra voluntad. El Señor de la creación está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Tenemos una tarea. ¿Qué tiene que ver la soberanía de Dios con la tarea? Todo, hermanos. El mismo Dios de la creación que le dijo a Adán y Eva, quiero que fructifiquen, se multipliquen, enseñoreen, trabajen la tierra, la cuiden. Es el mismo Dios que nos dice a usted y a mí como parte de su iglesia, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Rey de Reyes da la orden a la iglesia. No el maestro de Galilea, que es el maestro de Galilea. No el líder religioso, que es el líder no de una religión, sino del mundo, el creador de la humanidad. Por segunda vez le dice al hombre, y en este caso a la iglesia, vayan y hagan discípulos. ¿Estamos involucrados en esta tarea? No hay forma, no hay manera de poder experimentar o vivir con un corazón humilde bajo la soberanía de Dios, a menos que vivamos conforme a lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Qué le ha dicho Dios esta mañana? Quiero invitarle a que usted incline su rostro ahí en la sala de su casa o de su apartamento o donde quiera que usted se encuentre en este momento. Quiero invitarle a que usted incline su rostro, por favor. Y por unos minutos nada más, segundos tal vez, usted medite en lo que Dios a usted le ha dicho, en lo particular.
quiero orar en dos direcciones. Primero quiero orar por ti, amigo, amiga, que aún no eres cristiano y quieres entregarle tu vida al Dios que te creó. Te creó con propósitos de bien, pero te dio la capacidad de tomar decisiones. Quiero animarte, quiero desafiarte a que esta mañana decidas entregar tu vida a Jesús. Si así lo deseas, te invito a que conmigo repitas esta oración. Dile: Señor Jesús, te doy gracias por la palabra que acabo de escuchar. Te invito a que entres a mi vida y le pongas orden. Me someto a tu soberanía. Lávame con tu sangre preciosa y lléname con tu Espíritu Santo. Te pido perdón por mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, dentro de un ratito van a aparecer el número de contacto que puedes llamar y estamos disponibles para poder ayudarte y a enseñarte cuáles serían los primeros pasos para poder poner en práctica esta nueva vida, nueva criatura. ¿Recuerdas lo que leímos hace un rato en la Biblia? Aquellos que están en Cristo, nuevas criaturas, puedas empezar a vivir y a experimentar. La segunda oración que quiero hacer es por ti, hermano, hermana, en base a lo que Dios a ti te ha dicho. Ahí donde estás, ora. Abre tus labios y dile al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estamos, Señor, delante de ti. No hemos sido así como que muy buenos en someternos a tu soberanía. Más bien, con frecuencia estamos en conflicto contigo, porque tú estás mostrando un camino y nosotros queremos ir por otro lado. Perdónanos, Señor, y límpianos. Sujetamos todo pensamiento, toda emoción, todo deseo a la obediencia de tu palabra. En el nombre de Jesús, límpianos, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén. Siendo el primer domingo del mes, tenemos Santa Cena esta mañana. Así es que mientras usted prepara los elementos de la Cena del Señor y tiene su Biblia ahí en mano, le invito a tenerla abierta ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 11, verso 23. Tenga los elementos ahí cerca de usted, porque vamos a compartirlos y vamos a participar. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que vamos a tomar un pedacito del pan. Decimos: Señor, gracias por tu cuerpo quebrado por nosotros, tu cuerpo martirizado, abofeteado, escupido, maltratado por nosotros. Oro que traigas salud, Señor, a mis hermanos y amigos que están padeciendo quebrantos de salud. En el nombre de Cristo. Amén. Comamos del pan.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así es que tomamos la copa o el vasito con el jugo de uvas o el vino en representación de la sangre de Jesús. Y decimos: Señor, gracias, muchas gracias por tu sangre derramada, tu sangre que nos da perdón y nos da acceso a tu presencia. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, que tu sangre traiga libertad y perdón. Y perdón, libertad y perdón, Señor. Libertad y perdón. Libertad de toda atadura. Que traiga libertad. Que traiga libertad. En el nombre de Jesús, trae libertad, Señor. Porque hay poder en tu sangre. Porque hay poder en tu sangre. Porque hay poder en tu sangre. Gracias, Señor. Amén. Si recuerda este himno, entónalo con nosotros. Dice: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Aleluya, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Escuche lo que dice. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Dígalo. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Aleluya, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Aleluya, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Te alabamos, Señor, te alabamos, te alabamos. ¿Cómo no alabarte? Poderoso Dios, poderoso, soberano. Tú eres el Rey soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Recíbela, Señor, esta mañana. Recíbela, Señor. Recíbela, porque tú eres digno. Solo tú lo eres. Aleluya, aleluya, aleluya. Amados, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.